hay momentos en que la Tierra nos recuerda así de golpe su poder inmenso. Hace poco, un evento allá en Kamchatka, en Rusia, lejos, ¿no? Generó ondas que, bueno, cruzaron océanos y noticieros. Hoy vamos a meternos de lleno en ese megaterremoto, uno de magnitud 8.8. Veremos los hechos, sí, pero sobre todo el contexto geológico y esas historias humanas, ¿no?, que surgieron ahí, entre el temblor y las olas. Arranquemos por el centro de todo esto. ¿Qué pasó exactamente en Kamchatka? Hablamos de un sismo magnitud 8.8. Ojo, que primero se dijo menos, pero luego ajustaron la cifra. Ocurrió el 30 de julio de 2025, hora local, claro. El origen frente a la costa, a unos 20 kilómetros de profundidad. Para que nos demos una idea, es de los más fuertes que se han registrado. Se compara con el de Chile de 2010. Es, creo que el sexto más potente en la historia moderna. Y no es casualidad que haya sido ahí, ¿eh? Kamchatka está justo en el cinturón de fuego del Pacífico. Esa es una zona enorme, como una herradura de 40.000 kilómetros. Ahí pasa el 90% de los sismos del mundo. Lo que sucede es, bueno, un choque de titanes, ¿no? La placa del Pacífico se desliza por debajo de la placa de Ojotsk. Eso se llama subducción. Y esa zona ya sabe lo que es esto. Hubo un 9.0 en 1952. Y tuvo actividad reciente, un 7.4, apenas 10 días antes de este evento. Claro, esto puso en alerta otras zonas sísmicas parecidas, ¿no? Como por ejemplo en Mendoza, San Juan, Neuquén, allá en Argentina. Les recuerda que hay que estar vigilantes siempre. Pero mientras la Tierra se movía por sus razones geológicas, arriba, en la superficie, en Petropavlovsk-Kamchatsky, pasaba algo increíble, casi de película. Un equipo médico estaba operando una cirugía a corazón abierto, en plena operación. Hay que imaginarse la escena. La sala empieza a temblar, pero fuerte. Hay videos de seguridad que lo muestran. Y el equipo, lejos de entrar en pánico, lo primero que hace es asegurar al paciente y, bueno, seguir con la cirugía. Es impresionante, la verdad. El propio ministro de Salud local lo destacó. Dijo algo como, mantuvieron la calma y se quedaron con el paciente hasta el final. Y lo más importante, claro, la operación fue un éxito. El paciente está bien, se recupera. Esa imagen de profesionalismo, de calma bajo una presión tan extrema, pues dio la vuelta al mundo en redes sociales. Ahí ves que la preparación va más allá de los edificios, ¿cierto? Es también la fortaleza mental, el compromiso. Totalmente de acuerdo. Y ese compromiso contrasta fuerte con lo que vino después, con la fuerza del tsunami que se desató. Exacto. El sismo movió una cantidad de agua inmensa. Olas de 5 o 6 metros golpearon la misma costa de Kamchatka y las islas Kuriles. En Severo-Kurilsk, por ejemplo, el agua inundó zonas, dañó una planta pesquera. Y las alertas, bueno, se dispararon por toda la cuenca del Pacífico. Japón, toda la costa oeste de América, desde Canadá hasta Chile, México, Perú, incluso Nueva Zelanda, Filipinas. ¿Y el impacto fue igual en todos lados? ¿O varió? No, fue diferente. En Japón, por ejemplo, las olas llegaron hasta 1.3 metros. En Hawái, un poco más, 1.74 metros en Kaului. California, en Crescent City, olas de poco más de 1 metro causaron daños en un muelle. México, cerca de 1 metro en Manzanillo. Galápagos también, como 1 metro. Perú tuvo alturas variadas, unos 70 centímetros en Callao, pero más de 1 metro en Talara. ¿Y en Chile? Bueno, ahí las olas también superaron el metro en lugares como Quintero. Tuvieron que ordenar una evacuación masiva, más de 1 millón de personas movilizadas. Lamentablemente sí hubo una víctima fatal, pero indirecta, una mujer en Japón durante la evacuación, y algunos heridos leves, también por las evacuaciones. Es un recordatorio tremendo de cómo algo local puede tener efectos globales, ¿no? Pero volviendo al sismo mismo, al temblor, llama la atención que con esa magnitud tan bestial, los daños directos en tierra fueran, digamos, limitados. Solo reportaron 4 heridos leves en Kamchatka por el terremoto en sí. Así es. Ahí jugaron varios factores. Por un lado, las construcciones que ya están pensadas para resistir sismos. La población está relativamente preparada. Y muy importante, que el epicentro fue mar adentro. Eso ayudó mucho. Vimos daños, claro. Muros caídos en un jardín de infantes, el techo del aeropuerto de Elizovo que colapsó, chimeneas en Severo-Kurilsk.
pero no fue la devastación estructural masiva que uno podría esperar de un 8.8 si ocurriera en otras condiciones, más cerca o en tierra firme. Y la cosa no terminó ahí, ¿verdad? La Tierra siguió activa. No, para nada. Poco después del gran sismo hizo erupción un volcán, el Klyuchevskaya Sopka, también ahí en Kamchatka. Las réplicas siguieron sintiéndose por días. Incluso se reportó algo curioso, un varamiento de ballenas en Japón horas después. La conexión directa todavía se estudia, pero suma a la idea de que todo está interconectado. Historias como esta, que nos dicen tanto sobre nuestro planeta y al mismo tiempo sobre la capacidad humana para resistir en momentos límite, son las que nos gusta explorar aquí. Si este tipo de análisis profundo, de ir más allá del titular, resuena con el interés de alguien por comprender más, bueno, considera suscribirse, nos ayuda a seguir descubriendo estas cosas juntos. Sí, en resumen, fue un evento que nos mostró esa conexión global, ¿no?, a través del tsunami, y la importancia vital de estar preparados para los desastres. Pero quizás lo que más queda, lo más perdurable, es esa demostración de la capacidad humana, de actuar con valor, con precisión, como ese equipo de cirujanos, incluso cuando el mundo, literalmente, se te está moviendo bajo los pies. Eso nos deja pensando, ¿no? ¿Qué lección podemos sacar cada uno de esa calma increíble que mostró el equipo médico en medio de la crisis? Y viendo lo más grande, ¿cómo equilibramos ese respeto profundo por la fuerza de la naturaleza con nuestra necesidad de vivir en lugares que, bueno, sabemos que son vulnerables? Son preguntas que quedan flotando, quizás para la reflexión.